pregunta. La hace Elsie Vázquez. Dice, ¿existen formatos establecidos de las herramientas de gestión y podrían dar más ejemplos de enfoques pedagógicos? Fabián, Sheila, ¿me escucharon? Sí, buenas tardes nuevamente. Por el momento, como le decía desde un inicio, no vamos a hablar de formatos. Sin embargo, cuando hablamos de instrumentos de gestión, bueno, todos los instrumentos de gestión son conocidos y se viene trabajando. También decirles que como ministerio se viene trabajando unas guías de orientación para elaborar los instrumentos de gestión, pero es una propuesta que se viene trabajando. Sin embargo, como les decía, que un instrumento de gestión antes, por ejemplo, le elaboraban con la RD 321 que regulaba y más o menos marcaba la pauta, qué es lo que debería tener. Hoy le decíamos que un instrumento de gestión, por ejemplo, un PI, debe tener los 4 componentes como mínimo, como es la gestión, como es la identidad, la propuesta, en este caso, el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico es básicamente cómo yo veo la formación, qué es lo que quiero lograr, cómo yo oriento mi formación, es decir, cuáles son mis lineamientos de la formación. Por ejemplo, quizá una institución, hay mucho, pongamos, ¿no? Hay mucho pandillaje en mi zona donde está el instituto. Entonces, tanto los valores y mi orientación, mi enfoque está ligado además de cómo ver la formación, cómo organizo mi formación, también está ligado a erradicar o a fortalecer las buenas costumbres, en este caso de que erradicar el pandillaje, como le decía. Si hay drogadicción, por ejemplo, cómo trabajo con aquellos jóvenes, cómo los incorporo como comunidad educativa, qué estamos haciendo, es cómo yo enfoco mi formación. Entendiendo que es un enfoque de formación por competencias, pero en este caso, cuando hablamos de un enfoque pedagógico, es cómo yo consigo mi formación, cómo lo contextualizo en las teorías psicopedagógicas, por ejemplo, con el constructivismo también. A eso está referido. Y básicamente, por el momento, no existe alguna orientación o guía, pero se viene trabajando desde el Ministerio para que estén estas orientaciones de tal manera que los ayude a hacer a que nos ayude a elaborar unos buenos instrumentos de gestión. Desde ya le decía desde un inicio que si hay alguna dificultad, quizás puede haber un taller quizá de puro instrumento de gestión donde se hable con mayor detalle. Tengan en cuenta que hoy quizá donde hablemos, de donde veamos ejemplos, quizá cada uno con su instrumento de gestión que podría hacerse virtual, porque ahorita es un poco difícil, porque no sé, quien ha preguntado está muy interesado, está ávido de elaborar los instrumentos, pero quizás a otros no nos están escuchando, como sucede en educación básica, donde esta virtualidad un poco nos genera dificultad y a veces nos es difícil estar hablando frente a la laptop o a la computadora, pero no sabemos si todos están interesados, ¿no? Entonces, en resumen, se viene trabajando unas orientaciones y también se puede dar asistencia técnica una vez que salen las normas con mayor detalle en cuanto a eso. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Otra pregunta de Marco Chávez del Águila. Dice, los equipos de calidad de los institutos de educación superior tienen la tarea de liderar la actualización de los documentos de gestión en base a un presupuesto o de qué estrategia financiera se debe acoger. En este caso, no hay, al respecto hay que ser claros, no hay un presupuesto adicional que el ministerio está enviando. Esto es propio, es de acuerdo a la calidad o de acuerdo al compromiso y la gestión que está teniendo cada institución. En este caso, tampoco el ministerio obligado que en cada equipo formen un equipo de calidad. O sea, en este caso, quizá Alfonso nos puede dar mayor luces. En la región de Lima, provincias, entiendo que Alfonso lidera una red de institutos públicos
y que en cada instituto están conformado un comité de calidad donde se establecen los horarios, quizás la forma de trabajo virtual o hay compromisos, quizás tareas asignadas, pero eso nos dará mayores detalles quizá Alfonso cómo se vienen organizando, pero no existe un presupuesto del ministerio para decir para que actualicen sus instrumentos o establecer un horario rígido para que nada de eso, no existe eso, sino que esto es un compromiso propio de cada institución en lo que conocemos de la región Lima Provincias. Fabián, Gracias, si me Fabián. permites, rapidito nomás. Sí, Sí, tienes sí, toda la razón, Fabián. No hay un presupuesto específico que nos dé la región, qué sé yo, pero cada instituto dentro de su presupuesto, aunque sea el poco presupuesto que tenemos, le destinamos cierta cantidad de dinero para estos documentos. Y generalmente en el caso del instituto, cuando los hemos actualizado nosotros mismos, ¿no? Entre los mismos docentes, trabajando con nosotros mismos y buscando apoyos de instituciones que nos apoyan con algunos temas de capacitación. Y en la región se ha conformado una red de institutos tecnológicos que ha sido aprobada con una resolución directoral de la dirección regional, valga la redundancia, nos está permitiendo justamente también hacer este tipo de eventos para capacitar a los institutos que conforman nuestra región. Sí, el detalle es a veces tener iniciativa y voluntad y de repente tocando puertas en algunas otras instituciones públicas o privadas, se encuentran personas que nos pueden apoyar en el tema de capacitaciones, etc. Gracias. Gracias, Fabián. Otra pregunta con respecto a los institutos de educación superior tecnológico. ¿Deben tener TUPA? Es Chepita Subieta quien hace esta pregunta. Fabián. Fabián. Ya, perfecto. Tenía dificultad con mi micrófono, no sé, no quería desactivarse. Bien, no, los institutos, no existe un lineamiento para el TUPAC a nivel nacional, bueno, para cada instituto. Siempre los TUPAC los TUPAC mayormente se dan en base a ordenanzas regionales y en ese marco los TUPAC debe recoger aquellos requisitos de las normas que establecen tanto de ley o reglamento. Sin embargo, el instituto, algunos le llaman TUPAC, o sea, pero mayormente los costos, todos sus procedimientos lo establecen en el Manual de Procesos de Régimen Académico. Muchos le llaman TUPAC, pero en este caso nosotros no exigimos un documento aparte denominado TUPAC, eso no lo exigimos, sino que dentro del Manual de Procesos de Régimen Académico, como su nombre dice, Manual de Procesos de Régimen Académico, este Manual de Procesos de Régimen Académico van alineados o van en concordancia a los instrumentos, en este caso, a los procesos de régimen académico que detalla o que se menciona en los lineamientos académicos generales y en las normas, en este caso en el marco normativo que regula la educación superior tecnológica, pero también van articulados a los TUPAC en las regiones, en la UGEL, en este caso lo que vela por los institutos son las direcciones regionales de educación, y en los TUPAC de cada región responde a ordenanzas regionales, y que esos tienen el marco de su autonomía en el marco de la ley de bases de la descentralización, y por lo tanto estos costos que establece cada instituto responden a ese TUPAC regional y también van articulados a las disposiciones que se establece en cada marco normativo, es decir, en la ley 30.502, en el reglamento, y por lo general ya cada TUPAC de cada región recoge esos requisitos para tales procedimientos, ¿no? Y en base a eso es que cada instituto primero selecciona todos sus procesos de régimen, su proceso de régimen académico, establece, por eso le decíamos en el reglamento,
define cada proceso de régimen académico y en el manual de procesos de régimen académico detalla los requisitos, costos, el tiempo de atención, el procedimiento, es decir, le decíamos, muchos lo hacen a través de flujogramas, lo que quiere decir que algunos lo hacen como un anexo de costos o tabla de costos del manual de procesos de régimen académico. En resumen, no exigimos un TUPAC de cada instituto, ¿no? Ese es propio de sus instrumentos de gestión, ya sea en este caso, lo ideal es que esté en el manual de procesos de régimen académico. Muchas gracias, Fabián. Preguntas para Sheila, dice, ¿cómo desarrollar en esta época de pandemia, en la coyuntura actual, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo? Sheila, ¿me escuchaste? Sí. Respecto a las experiencias formativas, bueno, todavía no se ha activado la presencialidad, ¿no? De acuerdo a las normas que salieron el año pasado, la virtualidad se ha permitido en unidades didácticas que no se tengan que desarrollar necesariamente a través de talleres o laboratorios, ¿no? Por el momento. De repente, según cómo avancemos con este estado de emergencia, es que pueda establecerse lineamientos para poder desarrollar experiencias formativas si es que aún contamos con el desarrollo de los programas de estudio de manera presencial, ¿no? Por el momento no, está en stand-by solo por esta coyuntura. Muchas gracias, Sheila. Otra pregunta, dice, ¿la competencia de inglés se puede dividir en 2 o más unidades didácticas, en el primer, en el segundo? ¿Estaría bien dentro de varios módulos? Sí es posible, porque una competencia para la empleabilidad, para lograr una competencia para la empleabilidad se debe de desarrollar o cumplir o lograr una cantidad determinada de capacidades, ¿no? Y cada una de las capacidades responde a una unidad didáctica, por ejemplo, ¿no? Puede responder a una unidad didáctica. Entonces, viendo este tema de la gradualidad, sí puede existir unidades didácticas que puedan desarrollarse en distintos módulos formativos que en su conjunto van a responder a una competencia para la empleabilidad. Si es que fuera inglés especializado y se diera en todos los módulos, ¿estaría correcto? Pero de igual forma responde a una competencia para la empleabilidad de inglés. Si bien puede ser el especializado o técnico, por ejemplo, en un programa de estudios de guía oficial de turismo, por ejemplo, ¿no? El inglés es muy importante, o al menos el manejo de un idioma extranjero, ¿no? Por lo general es el inglés. Claro, ahí, Sheila, quizá discúlpame ahí hay competencias para la empleabilidad, por ejemplo, que algunos lo consideran, en este caso el inglés es básico, es fundamental. Pero también algún instituto puede decir, para mí es fundamental lo que es herramientas informáticas, ¿no? Entonces, casi igual como el inglés. Pero ¿qué pasa si tengo herramientas informáticas, pero también tengo una carrera o un programa de estudio de desarrollo de sistemas, que básicamente es informática, ¿no? Entonces ahí pasa a ser formación específica, entonces yo consideraría otra competencia para la empleabilidad. Pero cuando hablamos de inglés, depende mucho de las características propias de cada programa de estudios. Si bien es cierto, por ejemplo, nos dice que los programas de estudio de nivel profesional técnico es 120 créditos como mínimo, no hay un máximo siempre y cuando no se traslape el siguiente nivel formativo. De los 120 estamos hablando 19 créditos como mínimo las competencias de empleabilidad, 89 la formación específica y 12 las experiencias formativas. Entonces me dicen que entonces en base a esos créditos. Y cuando decimos depende de las características propias de cada programa de estudio, si yo hablo, por ejemplo, de un programa que lo mencionaba Sheila, es Administración de Negocios Internacionales. Administración de Negocios Internacionales es la base, es manejar el inglés, ¿no? Entonces, o manejar idioma. Entonces ahí quizá con la competencia de empleabilidad no me alcanza. Entonces ahí hay carreras donde el inglés forma parte de la formación específica, es decir, de las competencias técnicas. Si yo voy, por ejemplo, a guía oficial de turismo,
Yo no puedo ser un guía oficial de turismo si es que no domino el inglés. Y con la competencia de empleabilidad no puedo lograr un inglés básico, ni siquiera un básico, porque un básico tiene, quizá me disculpan los especialistas en inglés, con 30, 40 horas no estamos hablando de inglés básico. Inglés básico tiene unos ciertos criterios y cantidad de horas que no se puede lograr con la cantidad de creditaje, si no me dedicaría a eso. Entonces depende mucho de las características. En la pregunta que haces, si estaría bien, claro que sí está bien, pero depende mucho de las características propias de cada carrera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, considero 20 créditos y tengo 4 o 5 competencias para empleabilidad, entonces, ¿cuántas me queda para inglés? Y con ese inglés en guía oficial de turismo no lograría. Entonces, el inglés, por ejemplo, para guía oficial de turismo, se convierte prácticamente en la formación, además de la competencia de empleabilidad, hay un fuerte creditaje en lo que es para lo que es en cuanto a idiomas, guía oficial de turismo y otras carreras, ¿no? Por ejemplo, ahora las electrónicas, el inglés se ha convertido, es básico, ¿no? Gracias, Fabián. Gracias, Sheila. Preguntas para Fabián. Cuando hablamos del reglamento institucional, ¿cuánto tiempo debe tener vigencia? Los reglamentos institucionales, el reglamento institucional, si está bien elaborado, los procedimientos no van cambiando mucho, se mantienen. Su mismo nombre dice, el plan anual de trabajo es un instrumento de gestión corto, a un año. Un reglamento institucional puede ser a mediano o largo plazo. Tengan en cuenta que define, establece. Si yo establezco, por ejemplo, muchos dicen, no, pero es que yo anualmente incremento mis costos y he considerado los costos en mi reglamento. Pero si yo le digo, pero si tú lo consideras, por ejemplo, ¿qué porcentaje de incremento tendrían los costos cada año? Entonces tu reglamento puede durar fácil, puede durar 5, 6, 7 años, ¿sí? Pero a medida, si está bien elaborado, 5 o 6 años, o sea, está bien elaborado. Pero si está mal elaborado, es que tengo que actualizarlo, corregirlo, revisarlo el siguiente año. O sea, por eso digo, si está bien elaborado, es un mediano plazo, 5 o 6 años. En este caso, trabajemos un reglamento institucional mínimamente para 6 años. ¿Por qué? Porque el licenciamiento en el marco del decreto de urgencia 017 contempla 6 años que dura el periodo de licenciamiento. Igual que el proyecto educativo se trabaja para 6 años. Su plan anual de trabajo, el mismo nombre dice, es plan, es para un año, porque ya si no sería un plan multianual. Entonces, en síntesis, responder a la pregunta, el reglamento institucional puede durar 5 o 6 años o quizá más si es que está bien elaborado. Te piden que por favor expliques un poco más sobre la pertinencia. Sheila, ¿lo puedes hacer o lo hago yo normal? Quería saber si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. La pertinencia, bueno, su mismo nombre dice que la carrera que sea pertinente, ¿no? La pertinencia del programa de estudios. Básicamente para los institutos públicos esto va a salir en el marco del plan de optimización de la oferta formativa, que también contamos con la presencia de Henry Palacios, que viene del equipo de optimización, ¿no? Entonces, la pertinencia del programa de estudios para los institutos públicos, esto baja o se obtiene ya por default en el plan de optimización de la oferta formativa. Una carrera pertinente es aquella que tiene demandas en el sector productivo. Una carrera pertinente es aquella que un egresado que se forme que cursa esta carrera o este programa de estudios egresa del instituto con las buenas competencias y fácilmente se puede insertar. O sea, es aquella que se llama pertinencia cuando responde a las demandas del sector productivo, y al responder a las demandas del sector productivo, un egresado tiene mayores oportunidades de insertarse al mercado laboral. Gracias, Fabián. Dice, en algunos programas de estudios, tal como en enfermería técnica, por un tema de pandemia, no se han realizado las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Qué ha pensado el Minedu para no perjudicar a los estudiantes? Porque ya han pasado 2 años.
Sí, es una pregunta que quizás no le vamos a dar solución en estos momentos. Es una pregunta de repensar la formación, como lo estaba conversando en una reunión con otros institutos la semana pasada. Acá hay una situación que el coronavirus, bueno, estamos pasando situaciones muy difíciles. Quien les habla también ha salido, también me tocó la pandemia y bueno, entonces... primero, había mucho interés de las instituciones de retornar a la presencialidad. Sin embargo, hay instituciones que han aperturado y bueno, conversaba con unos institutos la semana pasada, les comento, y de que dicen, hemos hecho un sondeo a los estudiantes y dada la situación crítica, en este caso Lima, que está pasando, donde todo está colapsado, todos los hospitales, no hay cama sucia, entonces no quieren regresar. Entonces yo les decía, bueno, que es momento de repensar la formación, es momento, por ejemplo, como institución, qué garantía les damos o qué seguridad estamos otorgando, quizás entonces en menor aforo, establecer algunos criterios de seguridad, entonces por ejemplo, como el lavado de manos, con el alcohol, establecer grupos, pero es un momento que el Ministerio de Educación también viene pensando como equipo y como les diría, y en este momento no sería oportuno decir las cosas son así, porque es un momento de pensar, de trabajar en equipo desde la institución, porque este virus ha venido y ha venido para quedarse. Y tenemos bastante tiempo y como va avanzando la vacuna en nuestro país, hasta que nos vacunemos nosotros mismos, hasta que se vacunen los estudiantes, es complicado. Entonces, desde ese punto de vista, hay carreras y bueno, y lo más difícil es que tenemos una educación, somos de educación técnica, respiramos educación técnica, pero la educación técnica depende de las características también de cada programa de estudios. Hay unas que son más prácticas que otras. Por ejemplo, yo puedo fácilmente enseñar a través de software, a través de sistemas de la contabilidad, de la administración, pero eso no puedo enseñar con esa misma estrategia o esa misma metodología, lo que es, por ejemplo, mecánica de producción o cocina, ¿no? Entonces es complicado y ahí depende de las estrategias también, que cuando le decíamos acá todos somos responsables, desde la institución, ¿qué alternativas nos dan, por ejemplo? ¿Cómo están pensando como cuerpo docente? No solamente hay dificultades a nivel de otros niveles superiores universitarios. Por ejemplo, conversaba con un amigo docente universitario que me decía, imagínate cómo me siento si yo obligo a mis estudiantes que vengan y por ahí se contagia y fallece uno. Entonces, no, para mí sería lo más triste, me decía. Entonces, igual yo comparto esa conversa, esa experiencia de que es difícil y es momento desde organizarse desde las instituciones, cómo retornar a la presencialidad. El ministerio todavía no se pronuncia y no está obligando en esa parte. Vemos países, por ejemplo, el caso muy cercano, Chile retornaron todos y al final tuvo que haber confinamiento casi al 100%. Entonces, son situaciones de cómo nos organizamos desde el instituto, qué seguridad otorgamos, cómo vamos planteando y que vengan esas propuestas. Desde el ministerio también se viene pensando con el área de DICERPA, que ve el servicio educativo, para ver qué estrategias y cómo se afronta esta situación, especialmente aquellas carreras. Yo fácilmente les diría no a través de simuladores, pero no todos estamos en esa alternativa de brindar, porque hay muchos, ya por ahí un instituto me dice, no, nosotros ya tenemos simuladores, ya nos preparamos, pero no todos están en esa facilidad de comprar, ¿no? Ese es un tema quizá pendiente, lo podemos seguir hablando mañana y quizás en otra oportunidad, porque es un tema que no lo voy a solucionar ahorita. Hay muchas dificultades, partes desde la organización de la institución. Más bien les diría qué alternativas nos traen, cómo se está organizando la presencialidad, el retorno, ¿no? Y dado que ahorita está difícil, ¿no? Y esto mucho depende de cómo se avance podría decirles hasta cómo se avance la vacuna. Ahora nos dicen que la segunda ola ya va bajando, pero que probablemente hay una tercera y una cuarta. Entonces, ¿cómo nos golpea esa situación? ¿Cómo estamos preparados? Entonces, yo no le podría decir, no, tal fecha regresan a la presencialidad y se acabó. No, sería irresponsable y no está en mi competencia.
Muchísimas gracias, Fabián. Pedimos mil disculpas a todos los participantes a los cuales no hemos podido plantear las preguntas que nos han enviado. El tiempo es corto y obviamente nos limita. Quisiera pedirle a Fabián y a Sheila que nos hagan una conclusión de la presente jornada.